la gente se motiva menos porque tiene una imagen más bajita hacia los alcaldes y hacia los diputados y senadores que hacia el presidente mismo. Es una limitación de la democracia. Eso y la juventud misma. La juventud nunca se ha motivado, salvo esta juventud de antes, como éramos nosotros, que nacimos casi comunistas, todavía a los 18 años éramos comunistas y había que combatir, pero una parte de nosotros cuando lo éramos, decíamos que no valía la pena ir a elecciones, como dijo Clime. O sea, yo siento que no es asunto nada más del desconocimiento, de la confusión, sino que esa imagen que tuvo el Congreso y que tienen los ayuntamientos, que permíteme decirle, este Congreso mejoró mucho su imagen. Claro. Mejoró mucho su imagen. Tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores mejoró en un 30% con relación al anterior. Subió un 30% su credibilidad y su imagen, aún con la Cámara de Senadores tener un barrilito, que déjame decirte una cosa, ha sido más festinado que otra cosa. El barrilito es clientelista. Pero además es más transparente que la perversión de construir fundaciones. Y además que por debajo se daba muchísimo dinero y ahora lo que hicieron fue transparentar ese dinero. No es que estoy defendiendo el clientelismo, pero esta es una política clientelista integral. De lo hecho. Sí, y que esta es una política clientelista integral, o sea, aquí no hay trabajo suficiente como para que los políticos no sean clientelistas, porque el político que no da, no llega a nada. Bueno, que ahí se dio un caso de farcía, de apostasía terrible, que el PRD estuvo criticando el barrilito y lo del PLD decidieron no usarlo para la campaña en estos meses. Ya quizás se habían tenido el dinero, pero decidieron no usar. Pero todos los PRDistas fueron hasta el mes de abril lo retiraron su dinero. E incluso se dio el caso de un diputado de Asua que quería que le hicieran una asignacióncita. Sí, correcto. No, y pero déjame decirte, yo no lo critico. De hecho, la misma doña Milagro acabó señalando que no se oponía. No se oponía al barrilito, lo único que, quiso compensar. Pero que ella iba porque lo quitaran. Exacto, no se oponía, pero iba porque lo quitaran. Y que lo que había que hacer era rendir cuentas del uso. Pero déjeme decirle, mire, aquí los candidatos a síndicos, a diputados y senadores, que no amanecieron con dinero en efectivo el 16 para darle a la gente que iba a votar, de que para la comida, para que hiciera la fila, para el transporte, todo por igual. Si no lo daban ese dinero, no votaban a favor de él. O sea, fíjense que es un asunto natural. Y yo recuerdo la frase de un político muy avanzado que me dijo: Ezequiel, no hablemos del clientelismo, o sea, no seamos demagogos. Lamentablemente, aquí tiene que haber un 90% o 95% de empleo, para que el clientelismo se reduzca, porque solamente una persona que trabaje no busca que le den. ¿Me explico? Ahora, el clientelismo atrasa, lógicamente. Además, pero esa es nuestra realidad, que hasta que los políticos y los empresarios que siguen avanzando no terminen de hacer digamos, cambios integrales en la sociedad, no vamos a lograrlo. Por ejemplo, fíjate, uno de los temas de campaña, que también fue una farcía, fue el uso de los recursos del Estado, que todavía están los PRDistas con esas cantinelas. No digo que no se usasen los recursos del Estado, pero lo usaron en su momento, cuando los PRDistas tuvieron... Pero en el 2002 lo usaron también. Y no solamente eso, que cuando se les censuró, la respuesta del PRD fue: el poder es para usarlo. Correcto. Claro. Esa fue su respuesta lapidaria. Correcto. Entonces, hay un hecho que sí está probado, que el uso de recursos públicos no te hace ganar unas elecciones. Así es. En 1978... Hipólito Mejía. Pero mira, Santiago, Santiago Segurullo ganó. No, y te llevo más lejos. En 1978, el doctor Balaguer hizo uso extremo de los recursos del Estado, incluso llevando a la quiebra algunas estructuras del Estado. Extremo y sesudo. Sí, pero no solamente de los recursos físicos, acuérdate del activo proceso de represión política, claro, porque fue uso de recursos del Estado con intensivo uso de la represión política. Entonces habría que agregarle sesudo y descarnado. Sí, sí. Y perdió. No solamente eso, en un momento, por esas condiciones, se entendía que Balaguer era imbatible,
Y un éxito de José Francisco Peña Gómez fue decir, nosotros no nos vamos a retirar, porque en las elecciones del 74 el acuerdo de Santiago fue hecho retirar a tiro limpio. Correcto. Hay que recordarse de eso. Correcto. Entonces, esta vez no nos retiramos, dijo el doctor Peña Gómez. Tanto es así que el profesor Juan Bosch llegó a decir que solo un loco o un charlatán decía que podía ganarle unas elecciones a Balaguer en el 78. Y el PRD, contra toda posibilidad, ganó esa elección. Y ganaron 16 diputados y le quitaron. Senadores. Y le dejaron con 14. Que dicho sea de paso, uno de los diputados que le quitaron, se lo otorgaron al doctor Víctor Gómez Vergé, que hoy habla de ilegalidad y de ilegitimidad y de una serie de cosas. Culpa del tiempo son. Sí. Porque tú te das cuenta. Es que este pueblo tiene mala memoria. Sí. Entonces, eso del uso de los recursos del Estado es una farcía que no se termina con una ley, sino con un acuerdo de voluntades históricas de los partidos, que se comprometan ellos seria y responsablemente a no usarlo. Sí, porque es lo mismo que pasa también con el asunto, la ley de partido, que está ahí pendiente, con la crítica de la compra de cédulas. Sí. Ahí se presentó un fenómeno en Santiago, por ejemplo, de una señora, no recuerdo el nombre, que era directora del PRA en Santiago, que se apareció en un centro de votación. Ya ella tenía la acusación previa de ser una compradora de cédulas, pero ella fue, y desde que ella apareció no tuvo que decirle a nadie que le compraba la cédula. No, se rompieron todas las filas y se le abalanzaron encima para ofrecer. Es decir, que la cédula también se vende. Es decir, hay un vicio. No es que se compre. Evidentemente hay una malformación en ese ejercicio ciudadano, pero evidentemente que no es solamente porque hay gente que compra, sino porque también se vende. A mí me gustaría hablar de eso en el próximo. Sí. Todo es político, aunque lo político no lo es todo. Bueno, quedamos un poco con la idea de que hay vicios en nuestro sistema, que no solamente, probablemente ha sido iniciativa, su imposición ha sido iniciativa de los políticos, de los partidos. Pero ya son vicios que han sido asimilados por nuestra ciudadanía. Ustedes recuerdan que antes compraban las boletas, que antes era muchas boletas que tú tenías te compraban tu voto, o te llevaban a llevar. No, que al salir de la votación te llevaban la boleta del partido contrario, que a Corporán lo metieron preso porque realizó varias boletas para entregar, sino para entregarla, porque era el Partido Reformista, estaba en el poder, obligaba a llevar la boleta de los otros del partidos. PRD, sobre el PRD. Entonces él imprimió varias, tú votabas por el PRD y te daban tu boleta del PRD. Sí, tú la llevabas y no había problema, le costó unos días de cárcel a Corporal. Pero iba a decir el tema de la compra. Fíjate que eso Ortega se dijo, porque aquí nosotros hemos creído que las democracias se construyen en invernadero. Todos esos vicios se superan con la dinámica del tiempo. Ortega se decía que el que vende el voto le está asignando un precio al voto, y eso es bueno, porque llega un momento en que se forma un mercado y el voto se torna incomprable, porque no es que sea barata. Entonces resulta poco eficiente comprar. A gran demanda sube el precio, no va a ser posible comprar muchos votos. Esa denuncia torpe, donde incluso están todos los partidos, porque todos los partidos realizan esas prácticas, que es parte de una torpeza. Y vuelvo a decirlo de ahorita, eso se resuelve con un compromiso histórico, como hicieron los partidos políticos en la España post-franquista, que sí, hubo un real compromiso, que es a lo que este programa desde su nacimiento ha estado planteando, que es el diálogo como una forma de solución de los conflictos, el diálogo franco, abierto y transparente, al que no se recurre. Aquí se ha estado cultivando la cultura de la extorsión social como un mecanismo extralegal para someter a la voluntad.